Hay una polémica en la ciudad de La Vega con el tema del sistema de emergencias 911. A nivel nacional, el sistema de emergencia ha aclarado que apenas tiene dos locales, el local central de Santo Domingo y el local en Santiago de los Caballeros, pero que en las otras provincias donde opera el sistema de emergencias 911 son las instituciones que forman parte de ese servicio público que han aportado espacios, han aportado logística para que pueda funcionar bien. Y en el caso de La Vega, entonces, la información es que el local que estaba alquilado y que fue desalojado es del Servicio Nacional de Salud. Es decir, que no se trata del sistema de emergencias 911, aunque finalmente el afectado es ese organismo que está ofreciendo unos servicios muy limitados. Pues yo lo voy a ser sincero con esto. Si hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo con el gobierno del presidente Abinader, es el descuido con el sistema de emergencias 911, que uno sabe que en ciudades como Santiago ofrecía un excelente, eficiente y dinámico servicio. Uno veía todas estas ambulancias en las calles, es decir, había un gran movimiento. Por supuesto, estamos en crisis y a mí me decía un amigo que el subsidio al sistema de emergencias 911 es superior al del metro de la capital. Me lo planteaba en el pasado gobierno. Me decía, oye, ese sistema es insostenible con el crecimiento que ha tenido. Entonces, hay un problema en La Vega y es que está operando en este momento en el patio del Ministerio de Agricultura, que facilitó un espacio ahí para que pueda operar el sistema 911. Pero de ese tema se desprenden varias cosas. Vamos a comenzar primero por la situación del local de La Vega, que tú has dicho que el 911 ha dicho que ese era del Servicio Nacional de Salud. Pero el problema es que no es propiedad del Servicio Nacional de Salud, es que el Servicio Nacional de Salud lo tenía rentado y se lo facilitaba al 911 y el Servicio Nacional de Salud dejó de pagar el local, como la mayoría de las instituciones. Aquí hay locales que ocupa la Policía Nacional, que tienen 20 y 30 años que no pagan, a la mala, secuestrados. Que dicho sea de paso, invito a muchos a leer las últimas dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre el inquilinato, que ya eso no va a ser así. Ya para desalojar a un inquilino no va a ser la travesía que antes había que hacer. Eso lo simplificó el Tribunal Constitucional, pero ese no es el tema. El tema es que el 991, yo no sé de quién es la vergüenza, si del 991 que estaba en un sitio prestado y no procuró que quien se lo prestó se pusiera al día, pero sea de el Servicio Nacional de Salud, una vergüenza para el gobierno finalmente, porque es una institución del gobierno, que en una ciudad de la importancia de La Vega, el 991 se ha desalojado porque debía 3 meses. ¿Y a cómo era el alquiler de ahí? A 50,000 pesos, porque no puede ser una suma tan exorbitante en La Vega. Entonces finalmente es una vergüenza para el gobierno y tienen que corregir eso. Segundo, tú dices que tú le criticas al presidente Luis Abinader el deterioro que acucia el 911. ¿Tú dijiste eso? Pues mira, está bueno que le pase, porque el deterioro del 991 fue por dejar el PLDismo ahí controlando eso y no poner gente que le doliera el 991. En el 911 lo que se está es boicoteando para que haya opinión como lo de Juan Bonilla, que es verdad. O sea, el deterioro del 911 que dice Juan Bonilla, eso no es mentira, es verdad. Ahora, ¿qué es lo que lo genera? Falta de recursos. No, el personal que está ahí adentro, que es PLDista y sabe que ese es un servicio sensitivo que genera
repudio, que se pierden votos por ahí. Pero Luis dejó Bueno, eso, no lo vamos a tocar, y lo dejó. Y no hay un general. También tiene una falla de origen el sistema 911. Vale, ¿cuál Y es? es que, bueno, que por el impacto positivo que tuvo, Ajá, la el ampliación. populismo se apoderó de él, lo que tiene que ver con la extensión. Es Sí, decir, sí, sí. políticamente convenía en el pasado gobierno y lo llevaron a provincias y ciudades. Que toda- Marco, fue por eso, óyeme, sí, pero- ese sistema no estaba en condiciones de un crecimiento, de una ampliación tan extraordinaria en apenas 2 años. Es decir, ese sistema en otros países, eso es debidamente planificado. No, Mira, y es que en tal fecha podemos incluir No, tal ciudad. y el crecimiento tiene que ser paulatino. Pero Montalvo, no sé, porque yo tengo la mejor opinión del ministro presidencial de Danilo Montalvo. Entonces yo creo que fueron las presiones políticas. Hay que ver meses antes de las elecciones del 20, cómo eso lo llevaron a muchísimos municipios y provincias. También los municipios y las provincias presionaban sí, al sí, gobierno para eso. reclamando. Sí. Pero Sí, mira, sí. Pero mira, llegamos a un extremo. como por ejemplo, uno de los problemas para el crecimiento del 911 es las ambulancias, que aquí en este país, el parque de ambulancias, entonces comenzaron gente a comprar ambulancias para que se los rentaran. No hay la suficiente ambulancia. ¿Pero por qué? por- Precisamente por- por eso, porque si en Santiago Exacto. había 20 ambulancias, cuando se extendía, digamos, a Moca, había que sacar 3 de Santiago para llevársela a Moca. sí. Cuando se amplió a La Vega, había que sacar 3 Sí, y prácticamente sí. Santiago se quedó sin nada. Porque no había el parque vehicular en términos de ambulancia para el crecimiento que hicieron. Yo creo que la falla fundamental no es falta de recursos, porque yo no creo que Luis, que anda haciendo un mago sacando millones, 3,000, qué sé yo cuánto para esto, para la harina, para aquello, entonces le va a quitar dinero al 911. No. Yo creo que el problema medular de la deficiencia del 911 es un personal, una directiva que no le duele eso y que no le importa que la ciudadanía se queje. Y por otro lado, es la extensión que hubo, ese crecimiento fue demasiado rápido. La verdad es que en el caso particular de Santiago está en el suelo en este momento. Eso está en el suelo. No, Antes, no yo, pues yo nunca he usado ese servicio, gracias a Dios. No es que no lo he necesitado, no, pero la información que uno tenía era que en 5, 10 minutos estaban ahí inmediatamente. Ahora hay quejas de que llaman y no llega. Y no llega. Hay una institución también que maneja muchas ambulancias en este país, supuestamente sin fines de lucro. La Que Cruz eso Roja. se convirtió en una mafia. No lo es, está secuestrada esa institución. Alquilar ambulancias Sí. al sistema 911. Y Una mafia. Entonces no da el servicio que ella daba voluntario, porque la Cruz Roja Dominicana, sus ambulancias estaban a disposición de cualquier accidente o catástrofe que se presentara para ir a auxiliar. ¿Qué hizo la Cruz Roja? Que se la alquiló al 911 y dejó de dar servicio. Esa es una institución que hay que intervenirla y disolverla y volverla a constituir. Yo lo lamento mucho, pero de que eso cayó en manos de mi amiga, que en paz descanse, Ligia Lerut de Ramírez, y de un ingeniero apellido Lara de San Cristóbal, que era su mano derecha. Eso se constituyó en una mafia, la cogieron y no la soltaron jamás en la vida. Ligia Lerut fue designada en el gobierno de Hipólito Mejía, oiga bien, en el gobierno de Hipólito Mejía, y creó un mecanismo ahí jurídico y se quedó con la presidencia de esa institución hasta que se murió. Bueno, hay un alboroto otra vez con el expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Este hombre tiene 83 años, está muy enfermo en la cárcel,
y entonces le han restituido un indulto humanitario que se le aprobó en el 2017 y entonces está previsto que salga de la cárcel el próximo lunes, de lunes a martes. Alberto Fujimori fue presidente 2000-2010 y luego de dejar el poder ha tenido serias dificultades por duras acusaciones en su contra, corrupción, crímenes, ¿no? Entonces, él es una figura que influye mucho en la sociedad peruana y todas las situaciones que se presentan con él, inmediatamente es un revuelo, una polémica, una controversia, un lío político. Es Alberto Fujimori. Y entonces, en este momento, está previsto, él está condenado a 25 años por un delito, pero está previsto que salga en libertad en los próximos días. Era en el 32 que se cumplían los 25 años, en el 2032. O sea que le quedaban 10 años preso. Y entonces la realidad es la realidad. En el Perú hay todavía el aprismo, por ejemplo, de Víctor Raúl Haya de la Torre. Es una corriente política que prevalece, que se mantiene. Pero hay que reconocer que en Perú hay una corriente política también de simpatía del fujimorismo. Por eso su hija es una competidora que hay que ganarle en segunda vuelta y a veces por botico, como sucedió ahora. Hay una clase media alta que es fujimorista. Y entonces Pedro Kuczynski, que fue vaqueado, que fue sacado de la presidencia, en una votación que lo iban a sacar, el hijo de Fujimori, que era diputado, Kenji Fujimori, que es el político real, con 2 o 3 diputados de Fuerza Popular, que es el partido fujimorista que encabeza Keiko, la hija mayor de Fujimori, se fue y hizo mayoría con lo de gobierno y salvó la presidencia de Pedro Kuczynski. Y entonces fue un pacto. A cambio de eso, él emitió el decreto libertando a Fujimori. Entonces, ese decreto de amnistía para Fujimori fue impugnado en la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema lo anuló. Y entonces Alberto Fujimori tuvo que volver otra vez a la cárcel. Se elevó un recurso al Tribunal Constitucional pidiendo la nulidad de la decisión de la Suprema que había anulado la libertad de Fujimori, y es a lo que Juan Bonilla se refiere ahora, que el Tribunal Constitucional ha invalidado la sentencia de la Corte Suprema de Perú, ha revalidado la libertad de Fujimori y ahora entonces hay que soltarlo. Entonces ahora hay un revuelo en Perú de los que están a favor y de los que están en contra. Internamente, es decir, en Perú es una sentencia ya inapelable, pero el gobierno de Pedro Castillo se ha reunido de emergencia y ha anunciado que va a los organismos internacionales. ¿A qué? ¿A qué? Pero va a los organismos internacionales a tratar de que finalmente Fujimori no salga de la cárcel, pero mientras tanto, ya eso es muy tarde. Yo creo que ya va para las calles. Mientras tanto tienen que soltarlo. Claro. Mientras tanto seguro van ahí al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, ahí es que le toca después del Constitucional. Pero mientras eso sucede, que dura años, tienen que soltar. Es un fortalecimiento político para Keiko, porque Fujimori suelto en su casa, comienzan a visitarlo, todos los días una procesión de gente y es animar la tropa y eso. Yo tengo el mejor criterio sobre el ingeniero Hanley Otañez. No tengo una relación cercana. Los amigos cercanos míos de la Fuerza del Pueblo son Raúl Martínez, Demóstenes Martínez y José Izquierdo. Pero siempre he tenido unas relaciones muy cordiales. El ingeniero Hanley Otañez es un caballero, un tipo decente,
de los que puedan aspirar a la sindicatura para el 24, el más preparado, técnicamente hablando, gerencialmente hablando, es Hanley Otañez. Si Hanley Otañez fuera síndico de Santiago, se convertiría en el mejor síndico de la historia de Santiago. Pero no pega, no tiene, los números no dan, no sé por qué. Entonces, estoy haciendo este preámbulo. Al estilo el difunto Mauricio Estrella. Sí. Tremendo técnico. Y lo pusieron como candidato a alcalde y el propio Balaguer dijo, sería excelente alcalde, pero muy mal candidato. Bueno, ahí se resume. Pero hago este preámbulo porque la verdad que ayer yo me sorprendí. Y como yo, deben haber muchos que conocen a Hanley Otañez de cerca, un poco más de lejos. Yo lo conozco un poco de lejos, no tan de lejos, porque él y yo, si yo lo llamo, coge el teléfono y conversamos amigablemente. Al final del programa ayer, Juan Bonilla anunció que en Santiago, en el área monumental, había un programa que se llama El Sol de la Mañana, transmitiendo desde aquí, desde Santiago. Y entonces, por algo que sucede a veces, uno coincidencial, yo me monté con un amigo a hacer unas gestiones y él tenía el programa puesto. Y obviamente yo no le iba a decir, quítalo, no, lo veía. Y entonces estaba interviniendo Hanley Otañez. Y estaba analizando el comportamiento del gobierno. Y en un momento dijo Hanley Otañez, miren al ingeniero Eduardo Estrella, que yo anduve con él en la campaña. Y siempre decía en la campaña que él no iba a ser un sello bomígrafo del gobierno de Luis Abinader si ganaba, o del que fuera, como senador. Ganó la senaduría con el apoyo de la Fuerza del Pueblo y es presidente del Senado. Y no solamente se ha convertido en un sello bomígrafo del gobierno de Luis Abinader, sino que se ha convertido en un perrito faldero. Oye, pero eso en boca de Hanley Otañez, como que se le fue seguro ahí a Hanley Otañez. Si yo no lo hubiera escuchado, digo que no, que eso es mentira, porque ese no es el estilo de Hanley. Se ve la indignación que tiene la Fuerza del Pueblo con Eduardo Estrella después que lo abrazaron, que lo auparon, que salieron a hacer campaña con él, que buscaron el voto, que trataron de que no se desviara para donde Julio César Valentín. Muchas reuniones en la residencia del profesor Izquierdo. Entonces, Eduardo Estrella siempre iba acompañado de Claudio Marte, que era una especie, porque Claudio Marte tiene buenas relaciones con Raúl Martínez, con Hanley Otañez. Con todo el mundo, con todo el mundo. Y entonces Eduardo Estrella, todas las reuniones eran en la casa del profesor Izquierdo. No, y la fuerza una de las quejas es que en todo este tiempo ni siquiera una llamada. No, una tarjeta de Navidad de la que se imprimen por miles para mandársela a todo el mundo. Y entonces eso yo creo que se le zafó quizá un exceso que no es costumbre ni ingeniero Hanley Otañez. Pero lo que a mí me da es que con esa expresión de Hanley Otañez, que es un hombre sobrio, cuidadoso, un tipo que es una dama en el tratamiento, que no es agresivo, me da a mí la connotación de la queja, de la situación que tienen los de la Fuerza del Pueblo con Eduardo Estrella. Si hubiera sido yo, digo, no, él se ha convertido en el agarracinta de Luis para que la corte. Y ese apoyo político de la Fuerza del Pueblo al ingeniero Estrella, el impacto en la sociedad era más relevante incluso que el Partido Reformista o cualquier otra fuerza, porque significaba un desprendimiento y creaba una percepción negativa en torno a la posibilidad de triunfo de Julio César Valentín. Claro. Porque ellos representan un sector que acababa de abandonar el Partido de la Liberación Dominicana. Pero tú tienes mucha razón, Juan, cuando tú dices que lo de la fuerza era impactante.
Y tú dices, más que el Partido Reformista, pero desde luego porque Eduardo era un reformista y Eduardo fue candidato presidencial del Partido Reformista. Lo lógico es que los reformistas, aunque no hubiese alianza, muchos reformistas votaran por Eduardo. Lo extraño eran los PLDistas que se habían ido recientemente de la Fuerza del Pueblo, porque se entendía que mucha gente de esos mantenían vínculo con Julio César y no se limitaban que va en la boleta, no salieron a hacer campaña militante con Eduardo Estrella. Incluso Raúl Martínez fue nombrado por la Fuerza enlace con Eduardo Estrella y entonces ahora eso parece duro, se ve el dolor que tienen los de la Fuerza con Eduardo Estrella, que ese hombre tan comedido, tan suave, tan cortés, tan gentil como el ingeniero Hanley Otañez, dice que Eduardo Estrella se ha convertido en un perrito faldero de Luis Abinader. Voy a tener que consultar entonces con mi amigo Raúl Martínez, porque en medio de esa campaña electoral, como siempre me visita, entonces me decía, a ese amigo tuyo, al Valentín, le vamos a dar una pila. Es una barrida, creo. Y se la dieron. Sí, así se dio. Sí, la dieron. Pero yo te digo con la vehemencia, Sí, con la sí, firmeza sí, que sí. asumieron Sí, la ah, candidatura de Eduardo sí, Estrella, sí, lo que sí. te explico. Porque aparte Raúl de Martínez sí. me daba todas las cuerdas a mí Sí, con sí, ese sí, tema. sí, porque yo andaba. Miren, yo creo que los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, entre ellos Izquierdo, el propio Hanley Otañez, Raúl Martínez, Demóstenes Martínez, hicieron una campaña más fuerte y de más adhesión que muchos dirigentes del propio PRM. Una campaña ¿Entiendes? bestial y muy Era- discreta. pero eso que tú dices, yo voy a revelar algo. En plena campaña, yo le dije a mi amigo Demóstenes Martínez, Demóstenes, vete suave, que hay muchos PLDistas que pueden votar por ti, pero con esa campaña que tú tienes contra Julio César, tú lo estás radicalizando. ¿Y tú sabes qué me dijo? Me importa. Es con Eduardo.